Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén tranquilos en sus casas y que ni el coronavirus ni las lluvias hayan sido un gran problema para ustedes. Vamos a continuar hoy con la clase de mitología. Ya habíamos estado viendo los mitos griegos, ¿cierto? Sobre todo y en particular el mito de Teseo y el Minotauro. Em, Como vimos en la clase anterior, los mitos, ¿cierto? Tienen mucho que ver con las culturas y las religiones en general. Explican distintas cosas como la creación de dioses, ¿cierto? Que se llamaban teogónicos. Hablan también sobre la creación del mundo, los cosmogónicos, ¿cierto? De la edad heroica y los fundacionales que tenían que ver con la creación de ciudades y países, reinos, etcétera. Hoy día nos vamos a centrar más en los tipos de personaje y los conflictos que pueden existir dentro de este tipo de narraciones, ¿ya? Porque los mitos, voy a repetir esto siempre, pero los mitos son parte del género narrativo, ¿ya? Que tiene que ver, que es este género de la literatura que tiene que ver con contar historias. Entonces están los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, todo esto está metido dentro del género narrativo. Empecemos. Ya, los personajes de la narración. Esta materia es súper vista, pero es importante resaltarlo siempre porque esto siempre se pregunta en todos lados. Entonces, estos son los personajes según importancia dentro de una historia. El personaje principal es el que sostiene la historia, el más descrito y detallado por el narrador. ¿Ya? En torno a él, al personaje principal, es que ocurren todos los acontecimientos. Él es el que siempre, todos los acontecimientos y todos los demás personajes rodean la historia de este, del principal. ¿Ya? Como en el mito, sería Teseo el personaje principal. Ya él es el protagonista. Luego, los personajes secundarios. Son personajes que ayudan o dificultan el logro de los objetivos del o la protagonista. Ya en este caso, por ejemplo, el Minotauro podría ser un personaje secundario, porque si bien es muy, muy importante, su historia tiene más que ver con la historia heroica de Teseo. ¿Ya? Alrededor de él es que de Teseo es que se desenvuelven los hechos y el Minotauro es un personaje que es muy importante pero que dificulta el logro del objetivo del personaje principal. ¿Ya? Entonces, el Minotauro, si bien es importante, no es el personaje principal. Y es importante saber que los personajes secundarios igual son importantes, no por ser secundarios, son insignificantes dentro de la historia. Pueden ser muy, muy, muy importantes. Solamente que no son en torno a quien se hace la historia. ¿Ya? En cambio, en el cuento de Borges que yo leí la clase anterior, por ejemplo, ahí el protagonista y el personaje principal es el Minotauro, no Teseo. De hecho, Teseo solo aparece al final, ¿cierto? Cuando llega a matarlo. Y por último están los personajes circunstanciales, que son estos personajes que no tienen una gran importancia dentro de la narración, sino que están ahí para rellenar la historia. Ya cumplen funciones específicas dentro de la historia. Por ejemplo, en la historia de Teseo y el Minotauro, podrían ser los jóvenes que llevan de sacrificio, por ejemplo. No es que no sean nada importantes, pero definitivamente no cumplen una función fundamental dentro de la historia. A los personajes secundarios igual se les profundiza un poco, se les dan características, etcétera. En cambio, los circunstanciales no se ahonda ni en su personalidad, ni en su historia, ni en nada. Solamente cumplen una función dentro de la narración. ¿Ya? Entonces, esos serían los tres tipos de personajes según su importancia dentro de las narraciones, los mitos en este caso en particular. Ya. Para entender el conflicto narrativo, perdón, eh, es importante entender que los personajes siempre tienen alguna motivación, ¿ya? Tienen una motivación para actuar. Entonces, las acciones de los personajes, ya sean los principales, los secundarios o incluso los circunstanciales,
permiten que la historia avance, ¿cierto? El hecho de que ellos hagan cosas o que busquen cosas que tengan objetivos, ¿ya? Y estas acciones están movilizadas por una motivación o propósito que el personaje desea cumplir. ¿Ya? Siempre para que una historia pueda avanzar, para que tenga sentido, es importante profundizar en qué es lo que los personajes quieren y qué es lo que los motiva a hacer las cosas que hacen. Si ustedes quieren escribir una historia alguna vez, es importante preguntarse eso primero, ¿ya? O sea, uno construye los personajes, cuál es su historia, sus traumas, su interioridad en general y qué es lo que ellos quieren lograr. Algo tienen que querer, algo tienen que motivarlos, porque si no se quedarían quietos y la historia no avanzaría para nada. ¿Ya? Entonces es importante reconocer eso. ¿Y qué tiene que ver esto con el conflicto narrativo, como les decía? Es porque los personajes que están buscando algo, tienen esa motivación, ese propósito, ¿cierto? Se ven interrumpidos por un obstáculo, ¿ya? Hay una tensión. El conflicto narrativo es una tensión que se produce cuando los personajes se encuentran con un obstáculo en la búsqueda de sus objetivos, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué se trate este obstáculo, vamos a dividir en 3 tipos de conflicto que pueden ocurrir dentro de una obra. Y los vamos a ejemplificar en este caso con mitología, que es lo que estamos viendo. ¿Ya? Puede haber un conflicto entre personajes. Bueno, este es como el más simple de todos, el más básico y el que generalmente se usa en narraciones más antiguas o más simples, ¿ya? Es que un personaje tiene un objetivo y viene otro personaje que se enfrenta a él, que le obstaculiza el camino y que representa como lo contrario de lo que nuestro protagonista o personaje principal quiere, ¿ya? Entonces puede haber un enfrentamiento físico, como en la mayoría de las mitologías griegas, por lo menos, que era mucho de guerra y batalla. También puede ser una batalla más de mente, ¿cierto? Como en una película de detectives, donde una persona puede querer resolver un caso y el otro está tratando de evitar que se resuelva ese caso. Podría ser también un conflicto así como más psicológico. Pero definitivamente tiene que ser un personaje principal que se enfrenta a su antagonista, ¿ya? A un personaje que está en contra del objetivo del protagonista. En este caso puse el ejemplo de Aquiles versus Héctor tras la muerte de Patroclo. No sé si ustedes vieron la película Troya o lo han visto en historia, la guerra de Troya, pero en el fondo Aquiles, ya que es un personaje mitológico, era un guerrero espectacular, ¿ya? Y él no quería tanto participar de esta guerra, pero lo convencieron de ir. Y en un momento, Héctor, que era el príncipe de Troya, mata a Patroclo, que era, dicen en la historia que era primo de Aquiles, pero también se cuestiona que puede haber sido una pareja de él. Bueno, pero la cosa es que era un ser muy querido para Aquiles y Héctor lo mata por error porque pensó que era Aquiles, pero lo mata y Aquiles entonces entra en una furia tremenda y empieza a matar a todo el ejército troyano y exige pelear con Héctor y finalmente lo vence. Entonces aquí hay un conflicto entre personajes claramente y que se resuelve al final con la muerte de Héctor. Ya este, como les decía, es uno de los conflictos más comunes y más simples. Se ve desde esta época, que es como siempre siglo V antes de Cristo, hasta la actualidad en todas las películas de héroes o de acción, de superhéroes, perdón. También existen estos tipos de conflictos. Entonces, es muy, muy común. También puede haber un conflicto entre dos ideas, deseos o pensamientos contrarios. ¿Ya? Entonces, esto se trata más bien de un cuestionamiento interno. ¿Ya? Puede haber un conflicto que sea dentro de la propia cabeza del protagonista, donde se conflictúen dos valores que tenga o sus valores versus al deber, a lo que tiene que hacer. En este caso, este es Príamo, que es el padre de Héctor, que es el que está muriendo aquí, y Aquiles,
¿ya? Aquiles lo mató a Héctor y se lo llevó arrastrando tras su carruaje de una forma muy indigna, porque para ellos, para los griegos y también para nosotros, pero en esa época eran muy importantes los rituales funerarios. Ya era muy importante, quemaban los cuerpos y les ponían 2 monedas en los ojos y así podían llegar al mundo de los dioses. Entonces, si no se hacía eso, si no podían enterrar a sus muertos como correspondía, su alma podía quedar atrapada y no llegar a encontrarse con sus antepasados. Entonces era muy, muy importante. Y Príamo, que es rey de Troya, va y se arrastra frente a Aquiles para pedirle que le entregue el cuerpo de su hijo. Cosa que era muy indigna, ¿cierto? Aquiles no era un rey ni un príncipe, era solo un gran guerrero. Y Aquiles entonces aquí entra en un conflicto interno. Él pelea en su cabeza, tiene un conflicto porque no sabe si obedecer como las leyes de los dioses que encargan que los cuerpos deben ser sepultados. De hecho, incluso en guerra siempre se le entregan los cuerpos a las familiares y todo. No importa que estén en guerra, igual se permite este tiempo de velar a los muertos. Ya es como un trato que se hace, una pequeña tregua de frenar la guerra mientras retiran a sus muertos. Entonces lo que aquí les hizo iba en contra de sus creencias y de la religión, porque estaba totalmente yendo contra las leyes de los dioses. Entonces su conflicto es entre la venganza, su deseo de venganza y de ira, que lo llevó a arrastrar el cuerpo de Héctor de esa manera, y obedecer a los dioses. ¿Ya? Aquí él resuelve al final entregarle el cuerpo a Príamo porque lo ve ahí tan triste y terrible, y el hecho de que haya logrado siquiera llegar a su carpa le indicó que los dioses querían que eso fuera lo que pasara, que le entregara el cuerpo de Héctor finalmente. ¿Ya? Pero el conflicto en este caso es dentro de la misma cabeza de Aquiles. Él podría haber hecho lo que él quisiera, podría haber matado a Príamo ahí, pero decidió actuar con eh, dignidad, ¿cierto? Siguiendo las leyes de los dioses. Entonces, ese conflicto. Yo también siempre doy el ejemplo como en Spider-Man, para dar uno un poco más moderno. El primer Spider-Man, sí. Cuando Peter Parker matan a su tío, Ben, y él entra en un conflicto interno entre buscar venganza también, lo que lo llevaría por un camino no muy digno, ni muy bueno, ni muy de héroe, ¿cierto? O superar eso y comportarse como un héroe y ser buena persona. ¿Ya? Entonces, muchas veces en la vida uno tiene este tipo de conflictos. En la narrativa más moderna, estos son los principales tipos de conflictos que se presentan. Son más internos, de nuestra propia mente, nuestros propios conflictos con qué debemos hacer en distintas situaciones. Y también puede ser el personaje versus una situación externa. Ya aquí no es una persona la que está en contra de los objetivos del protagonista, ni es la misma mente del protagonista el que está en conflicto, sino que es una situación. ¿Ya? Entonces, aquí aparece el ejemplo de Gilgamesh, tras la muerte de Enkidu, ¿ya? Se enfrenta a tragedias en su búsqueda por la inmortalidad. En este caso, la situación externa es la muerte, ya, de su amigo Enkidu, que lo lleva a un viaje muy complejo. Se crean muchos conflictos en su camino a partir de una situación, ya, porque no es que alguien lo haya matado, no es una búsqueda de venganza, sino que lo que sucede es que se enfrenta o sea, busca la inmortalidad, solo para salvar a su amigo. Ya, podría ser también en algo más moderno, no sé, como la película, no sé cómo se llama, pero hay una sobre un terremoto, la falla de San Juan, quiero decir. No, era la falla de algo. Que se trata de un terremoto, por ejemplo, podría ser que el protagonista quiere llegar a tal lugar y justo hay un desastre nuclear, o hay un terremoto, o se enfrenta a una tormenta gigante, ¿ya? Entonces son como situaciones que le pasan al protagonista, pero no es culpa de nadie, es como cosas que suceden. Eso sería por la clase de hoy, ¿ya? Con eso terminamos el tema de mitología.
que va a ser lo último de este semestre en cuanto a materia, porque la próxima semana, si recuerdan, tenemos control de lectura del cuaderno de Mayra y tienen que desarrollar esta actividad que es desde la página 174 a la 179. No son tantas páginas realmente, en la página 174 y 175 hay materia que es lo que estábamos viendo aquí, así que principalmente tienen que responder las partes de abajo de la página, que es como un poquito, y después desarrollar la evaluación intermedia de la unidad 3. Así que eso sería. No es tanto, suenan como que fueran más páginas, pero en verdad entre medio hay materia que la estábamos viendo aquí, así que no se preocupen. Eso chicos, espero que estén muy bien, cuídense mucho, no salgan, está especialmente difícil estos días, así que cuídense, por favor. Nos estamos viendo pronto y les mando un gran abrazo.